a notificarle a su hijo que llegara, porque él estaba en gravedad, pero nunca lo encontraron. Y cuando el hombre murió, el abogado tuvo que venir a buscar a su hijo, y lo primero que buscó fue en los peores moteles, en los peores lugares, en las calles, y sí, encontraron al hijo, pero lo encontraron muerto también. Sin embargo, hay otra historia de otro millonario que falleció habiendo tenido un hijo del cual su esposa se separó y se lo llevó fuera de su lado, pero el millonario sabía que tenía ese hijo. Cuando él empieza a buscar a su hijo y empieza a promoverlo en los noticieros, ese hijo se entera de que él tenía un papá que era millonario y que lo estaba llamando porque le iba a dejar una herencia. Y entonces el hijo dice: oh wow, yo soy ese hijo, y va y se arregla y se compra un traje mejor porque es su hijo y se va a ir a presentar ante su padre. ¿Cuál es la diferencia de ellos dos? Que el hijo uno nunca creyó en las maravillas y en el poder y en todo lo que el padre le estaba dando, sino que prefirió perderse. Y el otro, aún sin saber que tenía el padre, y cuando fue rescatado y le dijeron: eres hijo de un padre millonario, aquel se lo creyó y se arregló y se vistió y no discutió, sino que fue en busca de aquel padre que lo estaba llamando. Esa es la representación de nosotros como iglesia. Aquel que se le está llamando: tú tienes un padre, tu padre te ama, mira, Cristo te ama, sal de estas cosas, Dios está contigo, Él te va a proveer, ven, acércate a Cristo, busca de Él, tú lo tienes todo en todo, como dice aquí la Escritura, lo tienes todo en todo. Y decir: no, ¿qué voy a tener yo? Y morir. O ser el hijo que dice: sí, yo voy a ese llamado y me la creo, yo tengo todo en todo, yo tengo todo en Cristo y Cristo está en mí, por lo tanto yo soy de Él y yo lo tengo todo y soy millonario, porque dice la palabra de Dios que todo esto le pertenece a sus hijos como herencia. Amén. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer cada día de nuestra vida. Santo, aleluya. Miren, algún día la iglesia va a partir de este mundo y va a ser presentada como novia a Cristo. Y entonces vamos a vivir la hermosura de las glorias del Cordero. Es triste leer, oír las noticias, ver cuánta gente está muriendo. ¿Cuántas de esos son cristianos? Ellos están conscientes que ya van a la presencia de Dios, pero ¿cuántos de ellos no son cristianos? Y no solamente el infierno que vivieron aquí, lo van a seguir viviendo en las profundidades. Y quizás a muchos de esos, a los que tuvieron la oportunidad de hablarles de la palabra y no lo hicieron, esa sangre les sea reclamada por el Señor, porque tuvieron la oportunidad de hablarle antes de que llegaran a estar perdidos en la nada, ¿verdad? Pero aquí estamos todavía a tiempo. Si tú a través del internet ves este video y dices: yo quiero a ese Padre Celestial que me da todo, yo quiero estar en Él, todavía es tiempo, acércate, arrepiéntete, confiésalo como tu Salvador, como tu Señor, y Él te está esperando con los brazos abiertos, porque Cristo, Dios, es un Padre, no te impone, Él es cordial, Él te dice: si tú quieres, si tú no quieres, es tu voluntad. Por eso nos dio libre albedrío, ¿verdad? El Dr. Pearson, que es un escritor bíblico, un estudioso bíblico, ha catalogado la epístola de Efesios como la epístola del tercer cielo, y así le ha puesto. ¿Por qué? Porque es como tratar de ir hacia el cielo, subiendo por montes escarpados como los Alpes, y no vas a llegar ahí hasta que estés verdaderamente equipado. ¿Y qué es lo que nos equipa como iglesia? La palabra de Dios. Amén. La oración, el ayuno, la fidelidad. Amén. Pero miren, hermanos, hay una muy grande diferencia
entre los que hacen ayuno, oración, vigilias y todo eso, por servir al hombre, por servir a la iglesia, y realmente no están o no conocen, no han llegado a reconocer el amor de Cristo en ellos. Porque muchos de nosotros podríamos decir, oh, yo creo, yo amo a Dios, yo creo en Cristo, yo oro, yo ayuno, yo esto, yo aquello, hacen servicio, pero se han olvidado realmente de dedicarle el tiempo a solas en comunión con su Padre, a solas, un momento, estar con Él en lo íntimo, como cuando quisieras estar con tu pareja o como cuando quisieras estar con tu novia, que nadie te interrumpiera, que nadie te viera, solamente Gracias, tú Señor, aleluya. y Él. La iglesia se ha perdido de esto. Se ha metido en actividades, se ha metido en servicios, se ha metido en políticas, Señor, de cómo aleluya. arreglar las cosas para que vengan más a la iglesia, Aleluya. pero no se ha equipado realmente para Aleluya. decir, yo voy por esa alma a la salvación, no importa que no venga a mi iglesia, Aleluya. lo que importa es que aquella alma, como nos habló el hermano en su cápsula, aquella alma conozca de Cristo, Santo. sepa de Cristo. Aleluya. Cristo Rey. Bueno, vamos a entrar a la introducción. La carta de Efesios está dividida en 5 puntos importantes. La introducción en la que habla Pablo en el capítulo 1 y 2, capítulo 1, versículo 1 y 2, en donde nos plantea cómo siempre tenemos que darle la gloria a Dios. En la segunda parte, Dios, el Padre, planeó la iglesia. Del capítulo 1, versículo 3 al 6, ahí nos habla de cómo Dios, el Padre, planeó la iglesia. Los versículos 7 al 12 hablan como Dios, el Hijo, pagó el precio por la iglesia. Los versículos 13 y 14 hablan de cómo Dios, el Espíritu Santo, protege a su iglesia, y al final se habla una oración de Pablo por conocimiento y poder para la iglesia. ¿Sí? Esas son las divisiones de este primer capítulo de la carta de los Efesios. Si leemos lo que leímos, el versículo 3 al 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. Aquí lo que está explicando Pablo es lo que se habló en Hebreos 10 del 5 al 7, en donde dice, un cuerpo me has preparado. Dios le preparó a Cristo un cuerpo para que viniera a este mundo a morir por nosotros, y de esa manera hacer la propiciación o darnos la salvación y poder preparar no un cuerpo físico, sino también un cuerpo espiritual. Del 7 al 12 dice, en Él tenemos, en Él, fíjense bien, yo quiero que se fijen bien en esa partícula, en Él, y lo dice varias veces, en Él, esta es la 6ª vez que habla en Él. Tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto de los cielos como de la tierra.
En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Para nosotros que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta de eso? Yeah. Dios, el Hijo, pagó el precio por la iglesia. Sí, Señor, Y si amén. tuvimos la Aleluya. redención por su sangre, como se habla en Romanos 3, 25 y 26. Su sangre fue la redención por nuestros pecados. Entonces, Él antes de la fundación del mundo ya conocía a Fernando, ya me conocía a mí, ya conocía a Mari, ya conocía a Moisés, a cada uno de nosotros, ya nos conocía. Y Él sabía las fallas que íbamos a tener. Y Él sabía dónde íbamos a caer. Y Él sabía lo que íbamos a hacer. Pero también dijo, también Él sabía que ese corazón que había sido ya destinado a su servicio iba a regresar a Él y no se iba a apartar ni a caer. Y cada uno de nosotros somos un pináculo, una base en la que Cristo está asentando su iglesia. Pero hay que mantenernos firmes. Eso es algo importantísimo. En Efesios 1, Pablo se menciona como apóstol de Jesucristo. Así es. Ahí dice en Efesios 1. Pablo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Pero realmente es en todo mundo. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Pablo se menciona como apóstol de Jesucristo y al igual que en todas sus cartas, esta es una salutación que tiene muy frecuente en la mayoría de sus cartas. Y a veces no aparece como salutación, sino también aparece como despedida. Pero lo que me impacta de él es que él era un hombre servil, sacrificado, sin orgullo, que siempre en todas sus cartas exaltaba y glorificaba el nombre de Dios y no se exaltaba él mismo. De hecho, Pablo significa pequeño, humilde. Eso es lo que significa el nombre de Pablo. Pablo, de haber sido Saulo de Tarso, Saulo el elegido, el preferido, pasó a ser Pablo, el pequeño, el humilde, el servidor. Ese es el nombre que a cada uno de nosotros Dios nos da cuando llegamos a sus pies. Somos una persona cuando estamos fuera de Él, pero cuando llegamos a su lugar, Él nos da otro nombre. Él nos da otro nombre y ese nombre es con el que Él nos reconoce. Oh, pero yo me sigo llamando Fernando, me puede decir Fernando. O yo me sigo llamando María, me puede decir María. Sí, ante los ojos de los demás, pero para Él ya tenemos otro nombre. ¿Cómo lo vamos a...? Dice Apocalipsis que cuando lleguemos a su presencia nos va a dar una piedrecita con un nombre especial a cada uno de nosotros. Y ese es el nombre con el que Él nos ve. Pero ahorita también nos ve a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos más ni Debbie, ni Fidel, ni Fernando, ni Gabriela. Ahora somos Jesús. Porque Él no nos ve a nosotros. Él ya ve la cabeza. Él ya nos ve a través de la cabeza que es Cristo. Y a través de Cristo que nos ha salvado y alabado y su sangre corre por nuestras venas. ¿Ok? Gloria a Dios. Amén. Miren, hermanos, como dice el pastor José Brito, entre col y col una lechuga. Hay muchos ahorita en la actualidad que se están llamando apóstoles. Existe el apostolado porque es una de las cinco ramas que habla el apóstol Pablo también en sus cartas. Pero no esos apóstoles que se han levantado hoy, que tratan de hacer de ese apostolado como un nombre de prestigio, que les ha sido poco el ser pastores, sino que ahora quieren darse un título diferente y no solamente para bien, sino para explotar, para engañar al pueblo, para decir que hoy ya tienen un título más alto y ellos no se les puede tocar, no se les... ¿Qué diferencia tan grande es la palabra apóstol
de muchos que lo están tomando así ahora en la actualidad, a los apóstoles de la antigüedad. Esos apóstoles que dieron su vida por Cristo. Esos apóstoles que vivían dando lo mejor de lo mejor, hablándole a las almas y trayendo, formando iglesias, levantando el nombre de Dios por todas partes. Ahora, cuando yo me puse a estudiar, Pablo menciona, dice, yo, el último de los apóstoles, llamado por Cristo Jesús. Pero nos damos cuenta en la Biblia que no fue el último apóstol. Él lo dijo como una base de referencia de quienes asentaron las bases para, no porque realmente hubiera sido apóstol, porque si leemos en las cartas de los Hechos, el mismo Pablo le llama a Bernabé, a Timoteo, a Eutico, a Jacobo, a Judas, a Santiago, incluso en sus viajes les llama apóstoles del Señor. Entonces, ¿qué es un apóstol? Apóstol quiere decir separado. Apóstol quiere decir siervo. Entonces, ¿cuáles son las características de un apóstol? Tener un corazón de siervo, llevar el evangelio a diferentes partes, haber sido llamados por Cristo y haber sido testigos de su resurrección, tener el poder del Espíritu Santo a través de los dones manifestados en señales y prodigios, plantar iglesias y abrir campos misioneros y escribir y plasmar las maravillas de Dios. Esas son las características que tiene que tener un apóstol, pero esto era en la antigüedad. La palabra apóstol hoy ahorita tiene otros requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Tener un corazón de siervo, que no ha cambiado, llevar el evangelio por todas partes, plantar iglesias y abrir campos misioneros y tener los dones del Espíritu Santo. Ese es un verdadero apóstol de hoy en día. Pero el que no tiene estos requisitos, entonces no tiene que ser llamado apóstol. Es un hombre, es un pastor, es un líder religioso, pero no es un apóstol. Si la Biblia dice que el apostolado es uno de los 5 ministerios, tenemos que diferenciar entre el que es verdadero apóstol y entre los que son los apóstoles de élite, de allá, de alturas, que quieren, incluso hasta hay lugares que yo he visto en internet que un tal llamado apóstol, que no quiero dar el nombre, dijo que iba a reescribir la Biblia en ciertos pasajes y la iba a poner a que la fueran a analizar los teólogos y para modificar la palabra. ¿Qué es eso? Eso no está bien. Ellos no están autorizados. La palabra bien claro dice que ni una de estas tildes se debe de cambiar. La palabra no debe ser modificada. Entonces, eso es lo que se está viviendo hoy en la actualidad. Esta apostasía que está exaltando al hombre y se está olvidando de exaltar a Dios. Yo creo que ninguno de esos que ahorita, esos apóstoles de élite que no están llevando la palabra como se debe, estarían dispuestos si alguien le dijera, estás por morir, ¿vas a dar tu vida por Cristo? Les aseguro que así como ese hombre que habla del hermano Moisés en su historia que nos contó, sería uno de los primeros que se levantarían y decían, no, yo no soy cristiano, porque no están dispuestos a dar la vida realmente por lo que el nombre que están llevando, por el apostolado que están mencionando. Ahora dice aquí a los santos y fieles. ¿Quiénes son santos? Nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. ¿Quiénes son fieles? Los que siguen con fidelidad los preceptos de Cristo y que caminan guiados por la cabeza en sus vidas, por la cabeza que es Cristo en sus vidas. La palabra santo viene del griego, aquí esta palabra santo que usa Pablo aquí viene del griego agios, que significa puro, apartado totalmente para el servicio de Dios.
así como no eran los utensilios del templo que se usaban, no porque eran bonitos o porque eran, al principio cuando empezaron a hacer los utensilios que apartó Dios para su servicio, sí estaban bonitos y brillantes y todo, pero con el paso del tiempo esos mismos utensilios fueron desgastándose, fueron perdiendo brillo, fueron incluso hasta maltratándose, pero no dejaban de ser los utensilios santos del Señor. Y ahí es donde yo quiero decirles, nosotros también somos utensilios santos para el Señor. Aunque las pruebas, las luchas, los sacrificios, las enfermedades, todo eso nos vaya desgastando con el paso de los años, Dios no deja de vernos como sus hijos apartados y únicos para su servicio, sus santos. Pero si no estamos siendo fieles a su palabra y no estamos siguiendo sus estatutos, entonces no somos santos, hermanos. Un santo en el Nuevo Testamento no es una persona sin pecado, sino un pecador salvado, un pecador que es arrancado de las garras del enemigo, y solo a través de la fe en Jesús es que podemos ser santos, porque Él nos da la fuerza. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Para ser santos, para ser fieles, tenemos que vivir en fe, tenemos que caminar en fe, tenemos que, así como aquel muchacho que le dijeron que era su padre un millonario y se la creyó, así nosotros debemos de creer que somos justos, y esa justicia reflejada en nosotras por fe es la que nos debe llevar a vivir cada día de nuestras vidas como si fuera, como que si ya realmente no fuéramos cada uno de nosotros, sino que realmente fuera Cristo en cada uno de nosotros. Debemos de vivir como es justo, de hijos de santificación. Pablo está haciéndonos el recordatorio de que como cuerpo de Cristo debemos seguir su voluntad. Como les dije al principio, un cuerpo sin cabeza no tiene dirección. Pero si nuestra cabeza es Cristo, entonces hay que seguir como Él nos quiere que sigamos. Ahora, Pablo recalca fieles en Cristo. Este es el lugar de nosotros como miembros de ese cuerpo sagrado. Estamos unidos a Él de manera vital por medio del Espíritu Santo. Por eso tenemos que encontrar no solamente el hecho de todos los versículos donde dice en Cristo, sino que tenemos que encontrar nuestra afinidad en Cristo y vivir como Cristo vivió, vivir para Dios, haciendo las obras del Padre y no las obras mías, no las obras de nosotros como seres humanos. Gálatas 2:20, mas ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí, y si ahora vivo en Él y su sangre está en mí, yo tengo que andar como Él anduvo. Segunda de Tesalonicenses 1:10 dice que a través de nosotros Él es glorificado. Y si nosotros no vivimos en la santidad que Él quiere que vivamos, entonces no estamos glorificando el nombre de Dios. Dios nos hace a través de la epístola de Pablo el recordatorio de lo maravilloso, del maravilloso sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, yo quiero que se pregunten cada uno de ustedes esta mañana, en su corazón, no respondan, porque Dios sabe la respuesta. Pero están nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros negocios, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de vivir realmente en Cristo. ¿Estamos realmente viviendo en Cristo? Gloria a Dios. ¿Estoy Aleluya. viviendo de tal manera que Cristo se muestre en mí? Los invito a reflexionar ese punto. Porque déjenme decirles que desafortunadamente, para el entendimiento de muchos dicen, no, yo ya soy salvo,
yo ya puedo hacer lo que yo quiera, porque haga lo que quiera, yo ya estoy salvo, yo ya declaré a Cristo en mi corazón y yo ya lo acepté como mi Señor y Salvador, por lo tanto, la salvación no se pierde. Dice en la palabra de Dios que quien es salvo automáticamente hace obras dignas de salvación, o sea que ya no peca más. Pero si tú te dices salvo y te la pasas pecando, haciendo los mismos errores una y otra y otra y otra y otra vez, perdóname, pero no estás salvo. La salvación nunca ha llegado a tu vida. Las obras de salvación, como dije al principio, no es que hagamos obras para salvarnos, sino que las obras de salvación es que nos van a impulsar a hacer cosas buenas, como dice la palabra, que Él nos trajo para que en Él vivamos las cosas buenas, las cuales Él preparó de antemano para cada uno de nosotros. Entonces, si tú, que te dices salvo, no estás caminando conforme a la voluntad de Dios y estás haciendo errores que tú sabes que la palabra de Dios condena, y estás hablando cosas que la palabra de Dios condena, y estás haciendo negocios chuecos aunque la palabra de Dios te está diciendo que no, o estás haciendo cosas que están lastimando a tu prójimo, tú no has sido salvo. Tú necesitas venir al arrepentimiento, tú necesitas venir y realmente empezar a caminar como Cristo quiere que vivamos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Quién dice gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! ¡Aleluya! Cristo Rey. Por eso dice que las cosas nuevas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Pero si no estamos haciendo cosas nuevas, entonces no somos salvos. Debemos mantener una vida de arrepentimiento y corrección diariamente. Lo que hicimos y por lo que perdimos la comunión con Dios en un momento, es ir a arrodillarnos, pedir perdón, porque abogado tenemos para con nosotros a Cristo nuestro Señor, el Santo. Pero no tenemos que ser como ese perro que vuelve a su vómito. El vómito es el pecado. Es el hecho de que, yo fui a la iglesia, ya oraron por mí, pero salgo y empiezo la semana, me la paso hablando groserías en el trabajo, me la paso maldiciendo, me la paso haciendo trampa a mis compañeros, perjudicando a otros con mi boca, me la paso hablando injusticias y mentiras. Estás volviendo tu vómito. ¿Qué pasó con el arrepentimiento si volviste a caer en donde mismo? Es dura la palabra cuando dice, no seas como el puerco bañado que vuelve a su revolcadero. Es dura, pero es la verdad. Tenemos que vivir como Cristo quiere que andemos, como nuestra cabeza que es Él, como cuerpo que somos de Cristo. Tenemos que decirle a nuestros miembros, ya no al pecado. Pablo fue el mejor ejemplo de conversión. Pablo era asesino, era perseguidor de la iglesia, pero lo hizo, como él dice aquí en su carta, por ignorancia. Porque él no sabía, no conocía de ese Cristo, no conocía lo que estaba haciendo. Pero cuando él empieza a caminar en los caminos de Dios y se da cuenta que está equivocado, entonces él cambia completamente y él empieza a vivir en Cristo y para Cristo. Colosenses 2, 9, 10 dice, en Cristo lo tenemos todo y sin Cristo no tenemos nada. Y también en Romanos 8:1 nos gusta leer siempre la primera parte del versículo que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el resto del versículo, ¿qué pasó? Ahí dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, sí, no tenemos ninguna condenación, pero siempre y cuando andemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne.
Y si nos ponemos a leer la carta de Pablo en Romanos 8, desde el 1 al 30, tenemos que abrir los ojos y ver que realmente Dios nos está hablando ahí. Ya te salvé, te di la sangre de mi hijo, por favor, ya no peques más. Por favor, ya no hagas lo que hacías antes. Por favor, camina por el camino que te estoy indicando. Porque si está en mi cabeza, yo le digo a mi brazo, ponte en mi cabeza, pero mi brazo anda por allá y le estoy diciendo, ponte en mi cabeza, ¡hey, ponte en mi cabeza! Y el brazo anda por allá, pues entonces no está siguiendo el brazo la orden de mi cabeza. Hay una enfermedad en el sentido científico, hay una enfermedad que sí es así, De pronto hay una desconexión de las neuronas en nuestro cerebro, en donde la dirección de nuestro cerebro, lo que nuestro cerebro le dice a nuestros miembros, no lo obedecen, y es una enfermedad grave. Pero no queremos que nos pase eso a nosotros como hijos de Cristo, como cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que vivir la vida conforme a la cabeza que nos está guiando, y de esa manera poder ser agradables y poder llegar a la meta indicada, que es el cielo, y poderle hablar a otros con seguridad, con fidelidad de lo que es Cristo en nuestras vidas, para que ellos sean atraídos por el Evangelio y decir, oh, yo quiero lo que esa persona tiene, yo la quiero, y habrá quien te diga, ah, no, tú estás loco. Entonces esa persona ha decidido ya lo que ella quiere. Ha decidido por el mal, porque solamente hay dos caminos. Hay uno para el bien y uno para el mal. Es el camino al cielo o el camino al infierno. O adoramos a Dios o adoramos al chamuco. Y es tu decisión. Está en ti. Te da Dios un libre albedrío. Aleluya. Pablo en todas sus cartas, cuando da la salutación, ya vamos a terminar. Gloria a Cristo. Cuando dice gracia y paz a ustedes de Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, la gracia de la que habla aquí Pablo es charis o saris, que es una acción gratificante, espiritual. Especifica la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida inclinada a la gratitud. El hecho de merecer aprobación, de congraciarnos con Él por medio de Cristo. Esa es la palabra que Dios está aquí usando a través de la carta del apóstol Pablo. Gracia a ustedes. Pero déjenme decirles que hay una cosa más. Cuando ustedes no estén viviendo, mientras ustedes no estén viviendo en esa gracia de la que Pablo está hablando, de la que Dios está hablando a través de Pablo, no vamos a encontrar la paz que Cristo quiere que vino a darnos. Es el recordatorio, esta frase es el recordatorio del regalo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es la acción que le costó a su Hijo, el dolor y el sufrimiento, lo que nos congració ante Él para que podamos llegar a tener esa paz que Cristo dijo que nos daría o que nos dejaría en Juan 14, 26 y 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no se las doy como el mundo la da. Pero si ustedes no están viviendo en la gracia, que es la gracia gratificante, el hecho de vivir todos los días agradeciéndole a Dios lo que somos, lo que tenemos, como existimos, no vamos a tener esa paz. Ay, pero es que yo me la paso orando muchas horas y ayuno muchos días y yo no veo que Dios me ayuda o me oye. Oye, ¿y tu actitud es una actitud de gratitud? ¿Tú estás viviendo con una actitud de gratitud para que Dios te escuche? ¿Estás diciéndole gracias Dios porque pasé por malas este día, pero mañana será otro día, porque nuevas son cada día sus misericordias? Cuando Dios ve que tú vives en gratitud, sea bueno o sea malo lo que te pasa, entonces su paz viene sobre ti. Es como una lluvia fresca que cae después de un día bien caluroso.
O es como ese chapuzón que nos echamos en una alberca después de haber estado horas y horas trabajando bajo el sol. Es una lluvia refrescante. Esa paz cuando caminamos en gratitud, en agradecimiento. Primera de Tesalonicenses 5:18, porque es la voluntad del Padre en Cristo que vivamos dando gracias. Efesios 2:8 al 10, porque por gracia son salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero no crean que el hecho de que te dice por gracia son salvos, y muchas veces leemos este versículo, oh, por gracia somos salvos y no por obras. Sí, pero te está hablando de que la gracia que está diciéndote es que vivas agradeciendo día a día. O sea, por agradecer cada día es que te doy mi salvación, es que te doy tu salvación. No por las cosas que tú hagas para quedar bien conmigo, no, sino por el sacrificio que ya hizo Cristo, mi Hijo, por ti. Es por lo que yo ahora veo y entonces te doy tu salvación. Así como hemos sido perdonados, hermanos, vivamos en gratitud. Santo, aleluya. Miren, Efesios 1:7 dice: en Cristo tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados por medio de su gracia. Y solamente así vamos a encontrar la paz para con Dios. Esa paz que habla Romanos 5:1-2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Alguien está firme aquí? ¡Gloria a Dios! Hermanos, pongámonos en pie. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué me hace falta hacer para recibir un don tan grandioso como la gracia? Gracias. ¿Qué me hace falta? Aleluya. Nada. Nada, efectivamente, hermano Fidel, nada. Porque Dios ya lo hizo todo por nosotros. Ya tenemos esa gracia, ya tenemos esa salvación, esa redención, esa justificación, ese perdón ya está en nosotros. No necesitamos hacer nada, porque Él ya lo hizo por nosotros. Pero si tú no conoces todavía a Dios y tú todavía no sabes qué es esa gracia en ti, yo te invito esta mañana a que cierres tus ojos y le digas: Señor, yo quiero de tu gracia. Yo quiero vivir en esa gracia que solamente tú me puedes dar. Perdona mis pecados. Ayúdame a caminar por tus caminos. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Yo confieso tu nombre sabiendo que tú moriste en esa cruz por mí. Y yo quiero, Señor, que tú anotes mi nombre en el libro de la vida, para que yo pueda ser también uno de estos santos amados tuyos, para el cual tú has apartado un lugar en los cielos, Señor. Gracias, Señor. Hoy te invito a acercarte al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro. Aleluya. Veamos los beneficios de su gracia. Veamos los beneficios de su amor. Veamos los beneficios que a través de la carta a los Efesios Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros como parte de ese cuerpo precioso que Dios ha separado para su servicio. Yo quiero estar ahí. No sé quién de ustedes quiere estar ahí, pero yo quiero seguir por ese camino hasta que llegue el día en que esté en la presencia de Dios y me diga: muy bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. O que me diga: hija, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muchos quizás están atravesando por enfermedades, quizás están atravesando por problemas económicos, por situaciones difíciles con los hijos, están atravesando por cosas malas. Pero déjate digo una cosa, Dios te dice a ti también: si ya eres salva y estás en los caminos de Dios, o salvo y ya estás con el Señor, Él te dice: hija, hijo,
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gloria a Dios. Y Él te quiere dar ese poder. Y en ese poder quiere que tú vivas también. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, he dado a conocer lo que creo que tú me diste, que pudiera comunicarle a tu pueblo. Padre, ayúdanos a vivir en esa gracia, en ese camino, en esa santificación que a través de esta carta tú nos enseñas. Es difícil, Señor, pero dice tu palabra que tú estás con nosotros y tú no mientes, Señor. Si tú dices, yo estoy contigo hasta el fin de los días, es porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo Aleluya. y del Espíritu Santo, Dios nos bendice esta mañana a cada uno de ustedes. Amén. En Amén. el nombre de Jesús. Un Gloria a aplauso Cristo. Denle un aplauso al Rey. para siempre. Déselo fuerte. Déselo fuerte. Aleluya, porque Él es Dios. Gloria a Cristo. A ver cuántos se están gozando allá. Tomen asiento, amado. Carlos, bueno, no puedo leer de aquí, pero todos los que están ahí conectados, bendiciones, aleluya. Quiero participar algo mientras, yo no sé cuántos les gusta escribir, ¿verdad? Pero a mí me gusta escribir mientras estoy escuchando el mensaje. Y yo saqué esta porción de la carta de Efesios. WhatsApp, como decimos. Escuchen, una pequeña porción yo le saqué. No es que estoy perfecta la predicación de mi esposa. Escuchen lo que yo escribí. Según Efesios 1, santos y amados, nosotros la iglesia. Aleluya. Y escribí esto. Así que, mis amados, entendamos esto, que hemos sido, y todo está en la Biblia, predestinados con gracia, con una redención para el perdón en esta dispensación que es en estos tiempos. El Señor sabía que para estos tiempos nosotros, ustedes y yo, los que estamos conectados a la vid, o sea, la planta, somos los que habríamos de servirle para recibir nuestra herencia, porque esperamos en Él para ser marcados con su Espíritu Santo, porque Él es mi plenitud, aquel que me completa, aquel que me abastece, aquel que me llena, aquel que me alimenta, aquel que me alienta en todas las cosas. Aleluya. ¿Sí o no que está bonito? Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, miren, el Señor, la consigna de la iglesia en su casa, bueno, si nos añade 5,000 que nos añada, pero el propósito de la iglesia en su casa es equipar para estos tiempos que ya Cristo está casi ya ahí. Para estos tiempos, preparar cristianos con carácter, comprometidos, entendidos a que hemos sido llamados. Aleluya. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Gracias por el mensaje del libro de Efesios. Señor, sabemos de que tú cuando nos llamaste con un propósito. Señor, para estos tiempos de tu venida, para estar preparados, que nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, aún nuestro cuerpo te sirva de día y de noche, como dice esta escritura. Temprano yo te buscaré. Señor, ¿dónde están aquellos comprometidos con tu palabra? Cristianos, Señor, alrededor del mundo, que se despierten con un compromiso serio, Señor, para que cuando cantemos el himno allá, Señor, y se nos sea pasado lista. No cristianos, Señor, que abandonan la carrera, Señor, porque alguien les cayó mal o porque alguien les hizo algo. Cristianos comprometidos, Señor, con tu palabra para recibir la corona de vida en el día del juicio final. Cristianos, Señor, enamorados de tu palabra. Señor, porque tú eres el todo y en todo y el que nos completa en todo. Aleluya. Te damos las gracias, Señor. Que este mensaje haya sido, Señor, de edificación para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora recibe de lo que tú nos das, Padre. Nos preparamos con alabanza, con adoración,
con gratitud, Señor. Nos diste una semana bendecida. Nos has dado una semana, Señor, fructífera. Señor, nos has dado una semana que, Señor, hemos visto nuestras familias, Señor, saliendo adelante. Hay gente que está saliendo adelante con sus trabajos, en sus empresas, en sus negocios. Vienen promociones. Yo sé, Señor, que tú quieres bendecir a tu pueblo. Yo sé, Señor, que tú quieres darle salud al que está enfermo. Yo sé que tú quieres levantar al que está caído, Señor. Pero todas esas cosas pasan cuando venimos con gratitud. Decirle, aquí está, Señor. Es para ti, Jesús. Y así que lo hacemos de corazón, orando por los diezmos y las ofrendas que tú nos pones en nuestra cartera cada día. Señor, dice tu palabra que de gracia recibiste, de gracias daremos a ti, bendito Dios. Y así con gratitud y amor, Señor, te bendecimos, dándote a ti, Señor, lo mejor que tú nos has dado, Padre. Aleluya. Gracias, Padre Celestial. Por siempre, bueno es alabarte. Aleluya. Y vamos con sus palmas. Vamos. Bueno es alabar al Señor. Tu nombre. Darte gloria, honra y honor. Por siempre. Bueno es alabarte, Jesús. Y gozarlo en tu poder. Porque grande eres tú. Grandes son tus obras. Porque grande eres tú. Grande es tu amor. Grande es tu Tu gloria. Ore. Porque grande eres tú. Pongámonos de pie. Grandes son tus obras. Porque grande eres tú. Grande es tu amor. Grande es tu gloria. Aleluya. Bueno es alabar al Señor. Tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor. Por siempre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, Y gozarme en tu poder. porque grande eres tú, tu nombre. Grandes son tus obras. Siempre grande eres tú, grande es tu amor, Grande es tu gloria. porque grande eres tú, dígalo. Grandes son tus obras. Porque grande eres tú. Aleluya. Dios te bendiga, Carlos Ismael. Dios te bendiga a todos los que están conectados ahí. Aleluya. Grandes son tus obras. Porque Grande eres tú. Grande es tu amor. Grande eres tú, Lord. Así que nos despedimos eres tú, grandes son con nuestro hermano Moisés. grandes, Despídanos, bro. Aleluya. grande es tu amor, Grande es tu gloria. bueno es alabarte, Señor, aleluya. Santo, aleluya. Nos despedimos. Adiós. Despídenos, siervo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado lo que has puesto en nuestros corazones para compartir al pueblo. En este día vamos a ser despedidos de este lugar. Acompáñanos, guárdanos en el camino. Y en esta semana pedimos que guardes nuestros ojos, nuestra cabeza, nuestra mente, nuestros ojos, oídos y cada uno de nuestros seres, de nuestros 5 sentidos, para que podamos glorificar a través de nuestros sentidos lo que tú has hecho en nuestra vida. Estamos despedidos, hermanos. El Señor esté con ustedes. Aleluya. Amén. La próxima. Y aquí va el shofar. Aleluya. Amén.